Bien, como vamos siempre libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, estamos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 67 hasta el 80. No creo que lo vayamos a ver todos hoy día, pero si buscan sus Biblias, por favor, la abren, leemos y partimos. Si están listos, partimos. Dice Zacarías, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta, del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar testimonio de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Algo interesante con lo que está profetizando, porque es una profecía y es un cántico también, dicen algunos, de Zacarías. Ya ha cantado María, ya ha cantado Elizabeth también, sin lugar a duda, producto del gozo de lo que ha estado ocurriendo con ellos. Algo interesante con respecto a lo que está hablando aquí Zacarías, con respecto a el cuidado que Dios tiene por Israel. Como todos sabemos, Israel es el centro de alguna manera de la actividad profética. Hoy día, en este mismo momento o ayer, según los cambios de horario, ha entrado un nuevo enemigo en contra de Israel, es Yemen. Ya no solo son los otros vecinos, sino ahora es Yemen, una nación nueva. Todos sabemos el odio que hay hacia Israel, el antisemitismo que ha habido desde siempre, porque Satanás ha estado detrás de esto. Pero lo interesante de todo esto para nosotros como iglesia es lo que creemos, ¿no es cierto?, que claramente va a llegar un momento en donde Israel ya no solo va a ser atacado por algunas de estas naciones, sino que aquella nación que ha estado detrás siempre de todos estos ataques, Rusia y en su momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, siempre han estado detrás de cada uno de los ataques que ha habido en contra de Israel, ya sea con armamentos, con especialistas. No hay en forma física, nos han mostrado con sus uniformes, pero va a llegar un momento, dice el libro de Ezequiel, que Dios va a poner garfios en ellos y le van a subir malos pensamientos, y Él va a venir desde el norte, tal como lo dice allí, y se va a juntar a algunos países árabes y va a atacar a Israel. Eso, sin lugar a dudas, sería lo último que la iglesia pudiera ver. Personalmente creo que la iglesia no lo va a ver. Creo que la iglesia se va antes de ese acontecimiento. Entonces, es tremendo cuando uno puede verse y darse cuenta de los tiempos realmente que vivimos y que lamentablemente pareciera que muchas personas no están tomando en consideración esto y se están olvidando de las palabras de Jesús, que Él dice que iba a venir el día menos pensado. Jesús va a aparecer en cualquier momento y va a llevarse a su iglesia, producto no solo de eso, sino de todo lo que está aconteciendo en el mundo, tal como relató en algún momento Habacuc u otros profetas, cuando le dijeron a Dios: Señor, se han acabado los justos, digamos, hablando del entorno que a ellos les tocó vivir. Habacuc dijo lo mismo: Señor, no quiero vivir este tiempo porque mira lo que está pasando. Y ahí Dios le dice que en realidad Él está haciendo una obra, y Dios siempre ha estado haciendo un trabajo. Dios nunca ha dejado de ser, Dios nunca ha dejado de estar. Yo insisto en algo que he dicho siempre: la historia del mundo es la historia de Dios. Digamos, lo que ha ido desarrollándose en el mundo es la historia de Dios. Ya tenemos el ejemplo en el libro de Daniel, cómo Dios le dio una profecía a través de un sueño a un rey que no era creyente, a Nabucodonosor.
a lo cual Dios había preparado a un joven que lo trajo desde su propia patria, cautivo hasta esta nación, y en esta nación quieren convertirlo en uno de ellos, pero dice la Escritura que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él propuso seguir a Dios y Dios lo usó colocándolo en una posición preponderante cuando él fue el único capaz de interpretar. Y no solo interpretar, sino traer el sueño que el rey no se acordaba. Y ahí él claramente habla de los tiempos hasta el fin. Habla del tiempo de Nabucodonosor, que son los babilonios. Habla de los tiempos de los medo-persas que van a suceder a los babilonios. Habla de los griegos a través de Alejandro Magno que van a suceder a los medo-persas. Y habla de los romanos. Y habla luego del imperio del anticristo, que es un imperio que, sin lugar a duda, como dice Juan, el espíritu de ese imperio ya está presente. Pero falta que se levante un hombre para que levante ese imperio y, como dice la Escritura, Israel va a caer en sus redes, va a ser un pacto, pero nosotros como iglesia no vamos a estar aquí. Entonces, creo que son tiempos interesantes, tiempos para estar muy pegados a Jesucristo y haciendo lo que Él quiere que hagamos. Como iglesia seguiremos estudiando, seguiremos viendo las Escrituras. El libro de Lucas, ya lo mencionamos en su momento, es un libro que escribe un médico, ¿no es cierto?, llamado Lucas, que le escribe a Teófilo, que aparentemente es su dueño, su patrón. Hay que recordar que en antaño había gente la cual eran esclavos de otros y algunos eran los dueños. Entonces se cree que Lucas era propiedad de Teófilo y era un médico particular de él. Pero cuando Teófilo se convierte, lo mismo que Lucas, él permite que Lucas acompañe al apóstol Pablo en todos sus viajes. Hay momentos en los cuales él no está. El libro de los Hechos, que también lo escribe, que es como la saga de Lucas, que lo escribe Lucas también. Ahí él habla en primera persona y en tercera persona. ¿Por qué? Porque hay momentos donde él no los abandona, sino que se queda haciendo algunas otras cosas. Pero interesante, segunda de Timoteo, cuando Pablo se despide de Timoteo y de alguna manera se despide de este mundo, cuando dice, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Entonces, es un hombre fiel, es un hombre al cual sí podemos confiar, sí podemos creerle, y no solo por lo que él hizo, porque lo que él hizo un proceso investigativo. Digamos, el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, le ayudó a él a hacer este evangelio. Recuerden que es el único gentil que está en las Escrituras haciendo algo. Entonces, pero él de alguna manera fue bastante el tiempo que le dedicó a esto, entrevistó personas, recibió de primera mano las cosas. Entonces, si uno lo lee, recuerden en uno de los primeros versos, quiero leerlo, que él comienza haciendo mención de cómo comienza este libro. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, él claramente investigó todo y entrevistó, y seguramente él entrevistó a María, entrevistó a Zacarías, entrevistó a Lucas. Entonces, todo lo que ellos le contaron es lo que él le está escribiendo a Teófilo, y también Dios lo ha dejado para nosotros y para el mundo en general, para que sepamos cómo se dieron las cosas en su momento. Y eso es lo que hemos venido descubriendo en este libro hasta el día de hoy. Ahora, algo interesante, terminó el capítulo anterior o la parte anterior haciendo mención María, ¿no es cierto? Dice, pero María, y se quedó María, y con ella luego dice que Elizabeth, ¿no es cierto?, hace un cántico que se llama, tiene un nombre muy particular.
y ella habla y termina, y la gente que ha visto, porque recuerden que el capítulo anterior nos habló del nacimiento de Juan el Bautista, de cómo aparece en escena Elizabeth después de estar 5 meses recluida, y todos sus vecinos y toda la gente decía cosas, y dice el 66, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Recuerden que tuvieron que preguntarle a Zacarías el nombre, porque le iban a ponerle Zacarías. Y él dijo, no. Ella dijo primero, se va a llamar Juan. Y le preguntan a él y él dice, se va a llamar Juan. Porque Dios le había puesto ese nombre. Juan significa Dios ha mostrado su gracia. Entonces, aquí Lucas nos sigue contando qué es lo que acontece. Dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces, algo interesante con todo lo que estamos mirando acá es que Zacarías, bueno, también significa Jehová se ha acordado. Ahora, ¿qué es lo tremendo de esto? No solo con respecto a las familias, aquí hay 2 familias que de alguna manera están viviendo algo que es increíble. Primero, Zacarías, que fue a hacer el trabajo que le tocaba hacer por primera y única vez, aparece un arcángel. Todos sabemos que lo que pasó con él, se llenó de temor, tuvo miedo, no le creyó. Claramente el ángel dijo, vas a quedar mudo mientras tu mujer pasa su embarazo, te va a su casa, su mujer se embaraza. Luego la relación con María, ¿no es cierto? Que el arcángel ya no solo ha hablado con Elizabeth, no con Elizabeth, sino que con Juan, y luego va a hablar con María y también le cuenta lo que ha pasado y le dice porque no hay nada imposible para él. Entonces hay 2 familias que de alguna manera se han visto muy tocadas por Dios, por lo que Dios está haciendo. Y lo tremendo de todo esto, lo que hay que traer a la memoria, es que lo que ellos nos están contando, ya sea Lucas, ya sea Marcos, ya sea Juan y Mateo, nos están hablando de algo porque hacía 400 años que Dios no hablaba. La última vez que Dios habló por medio de Malaquías. Entonces, hay toda una situación bien particular aquí. ¿Por qué? Porque primero vamos a ver que Dios va a tocar a Zacarías y lo va a llenar de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es interesante con esto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo, la gran mayoría empezamos a mirarlo desde el libro de los Hechos. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los 120, ¿no es cierto? Y ellos hablan en nuevos idiomas y toda la gente que ha subido hasta Jerusalén a la fiesta le escucha hablar el Evangelio. No es el don de lengua, sino que es el Evangelio, hablarlo en cada uno de sus idiomas. Entonces, pero aquí la Biblia nos dice que el Espíritu Santo ha estado actuando ha estado actuando siempre en realidad. Porque el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron activos en la creación de este mundo. Es lo que la Biblia nos relata aquí. Entonces, vuelvo a reiterar, fue un tiempo intenso para estas personas. Recuerden que aún el bebé, y hablábamos en ese momento de lo lamentable que en este mundo se pretenda cuidar a los animales. Yo soy animalista, pero que se pretenda cuidar más a los animales que a los bebés. Y a los bebés simplemente los gobiernos permiten que la gente pueda deshacerse de ellos, siendo que ellos son personas, son seres. Y ahí muestra la Escritura cómo ese bebé que tenía solo 6 meses, ¿no es cierto?, fue lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces, increíble. Ahora, algo con respecto a los ángeles y a los arcángeles. No lo sé si en esta época será posible, a lo mejor sí, pero en la época del Nuevo Testamento, dice el libro de los Hebreos, el capítulo 13, verso 1 al 3, que mucha gente, digamos, Pablo, que es yo creo el autor de ese libro, le dice a ellos que sean hospedadores. Porque sin saber, muchos de ustedes, dice, hospedaron
ángeles. Estos ángeles, este ángel habló con ellos, le dijo quién era, yo soy Gabriel, pero la Biblia dice que había muchas personas que tuvieron la visita de ángel sin saber. Entonces, claramente, Dios estaba hablándole de estas cosas. Ahora, con respecto a, vuelvo a reiterar, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la creación, ha estado presente, Job dice que estuvo presente en la creación de él. El salmista dice, ¿a dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si voy arriba, tú estás. ¿Por qué? Porque el espíritu es eterno. Y algo interesante, el espíritu, poca gente se habla de eso, pero habla el libro de Romanos del amor del espíritu. ¿Por qué? Porque en esencia son personas, tienen las cualidades de personas. Entonces, este hombre fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, primero, lo que quiero decir con respecto a Zacarías. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, si traemos a la memoria, yo la semana pasada hablaba de las mujeres y hablaba de María, y hablaba, perdón, de Elizabeth, la anterior, y hablaba de que en ese momento determinado, a lo mejor su esposo no era un hombre de fe. Porque claramente la Biblia dice que no le creyó a esta visión, y no le creyó. ¿Por qué? Porque de alguna manera miró su edad y miró la edad de su esposa y dijo, somos viejos. Y hablábamos de que lamentablemente muchas personas a veces no pueden ejercitar su fe, o no puede Dios hacer cosas, no porque Dios no quiera, sino porque lamentablemente ven los problemas y lo ven como algo insalvable. Siendo que lo que le dijo el arcángel a María, ¿qué fue? Hablándole, cuando le reitera a María y le dice, porque tu prima Elizabeth ha concebido en su vejez, y le dice, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a mí una de las cosas que me entusiasma, me encanta, y creo que por eso de alguna manera yo pretendo ser gracioso siempre, en el sentido no de chistoso, sino de dar gracia, porque Dios da gracia. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de oportunidades. Piensen, reitero, 9 meses tuvo este hombre mudo. Algunos dicen sin oír. Su mente, sin lugar a dudas, estaba trabajando de una manera increíble. Y ahora que venga, escucha a María, escucha a su mujer profetizar. Y ahora que Dios venga sobre él y le dé esta palabra. Entonces, yo creo que debe haber estado de alguna manera muy contento, porque a pesar de la incredulidad con que procedió en un momento determinado, Dios le sigue dando oportunidades. Esto, ¿saben qué? Es como con Pedro. Pedro le negó 3 veces. Y no solo le negó, dice la Biblia que posteriormente hizo una cosa mala él, en el sentido de que él se fue a pescar. Dice, quiso volver a su antiguo trabajo, y no solo él, sino que muchos le siguieron. Recuerden que Jesús lo vuelve a llamar cuando ellos están pescando y ellos no han pescado nada, y le dice, echen la red al otro lado. Señor, nosotros somos los pescadores, no tú. Echen la red al otro lado. Y la red salió llena al punto que tuvo que pedir ayuda. Y dice que él se lanza, ¿no es cierto? Y le dice al Señor, es como cuando le dice, Señor, aléjate de mí que no te convengo. Pero todos sabemos lo que Jesús hizo con él. Y a mí me encanta, porque no solo esto, sino cuando antes de resucitar o resucita y le dice a las mujeres, en particular a una, le dice claramente, dile a mis hermanos y a Pedro. Y Pedro, yo imagino que estaba lleno de temor y miedo, pero ¿se acuerdan lo que le preguntó Jesús? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro le terminó diciendo, Señor, tú sabes. Y le dijo, y le encomendó una labor no menor. ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Entonces, de eso se trata esto. Yo creo que por eso Jesús, cuando dice en el libro de Mateo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros tenemos que ser personas de gracia. ¿Saben por qué? Porque Dios nos da gracia a cada uno de nosotros siempre. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos equivocado?
Y nos hemos equivocado de una manera a veces brutal. Y hemos ido donde el Padre, tal como fue en algún momento el hijo pródigo. ¿Y qué encontramos? A mí me encanta, yo amo a Dios por eso. Y es como cuando dice, pídele sabiduría a Dios y Él te la dará. Pero me encanta lo que dice, sin reproche. No es como nosotros, de nuevo, no, sin reproche. Entonces, para mí es alucinante empezar con esto, hablando de este hombre llamado Zacarías. Y reitero, creo que es muy importante que entendamos que Dios siempre nos va a estar llamando, nos va a estar invitando, aún hasta el último momento de nuestra vida, al servicio. Antes de ayer, en los devocionales que uno hace, voy por Josué, volví para atrás y lo primero que aparece ahí dice que Dios le dice a Josué, Josué, ya estás viejo. Ay, yo me desmoralicé de una manera increíble, Señor, como que Dios me estaba hablando, Señor. Pero seguí leyendo hasta llegar en el mismo parte a Caleb, ¿se acuerdan o no? Cuando Caleb va y le dice a Josué, le dice, hey, Dios me dijo algo, yo tengo 85 años, pero tengo el vigor. Ah, gracias, Señor, porque aún hay oportunidades. A veces uno se siente así. Pero yo insisto, creo que de eso es lo que se trata esto. Dios nos está llamando a todos y lo único que espera de nosotros es que nos peguemos a Él para que Él haga lo que tiene que hacer. Ahora, fíjense que lo que está ocurriendo aquí, reitero, dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Si leemos el 66, que lo leí recién, dice que toda la gente estaba atenta, digamos, reitero. Hace 400 años, luego va a aparecer Juan el Bautista y la gente, las ciudades se van a vaciar para escucharlo a él. Pero ahora no, ahora es un grupo de personas minúsculo, en la familia, en la gente que está alrededor y están teniendo a su haber el poder escuchar estas cosas y traerlas. Cuando dice la guardaban, dice que meditaban en ella. Entonces, reitero, no reitero, lo digo. Piense en las personas a las cuales están hablando. Primero están sometidos a los romanos como nación, al punto, tal como la Escritura enseña cuando Jesús dice que no debemos llevar una milla sino dos. ¿Qué se refería? Que el romano, si tomaba cualquier judío en el terminal de buses o en algún lugar y traía una maleta, le decía al judío, llévamela. Y la obligación del judío era llevarla una milla. Y Jesús le dice, llévasela dos, pero para que entiendan cómo estaban sometidos a ellos. Y no solo a ellos. Cuando uno lee el texto y el contexto de lo que está pasando aquí, estos también están sujetos, ¿se acuerdan aquí o no? A la religión. A la religión. Yo lo leí cuando comencé este libro, hablé de lo que le preguntan a Juan, el romano o el soldado, lo que le preguntan los que recaudaban impuestos. Era terrible todo. Y la religión, tal como el Señor Jesús la declaró y habla de ello, si usted quiere saber más de ello, en Mateo 23 le dedico un capítulo entero. Jesús se atreve a decirles a ellos, en un momento determinado, que ellos le estaban diciendo a Jesús, porque muchos dudaban, digamos, le decían a Jesús que no tenía padre, y muchos pensaban que María se había acostado con un romano, por eso le dicen, nosotros tenemos padre, ¿y tú quién es tu papá? Y le dicen, y nuestro padre es Abraham. Y él le dice, si Abraham fuera vuestro padre, las obras de Abraham haría. ¿Y qué les dijo? Ustedes son del diablo. Eso les dijo. Porque la religión, no se olvide que la religión es el intento del hombre de alcanzar a Dios. Y es del diablo. ¿Por qué? Porque el hombre trata de presentarse delante de Dios como algo bueno, como por méritos propios. Y no hay mérito, dice que no hay uno justo, no hay persona justa en este mundo. Entonces, por eso esto es tremendo lo que va a acontecer aquí, lo que le está hablando Zacarías, ¿no es cierto?, con respecto a lo que va a suceder con la visita, dice él, de nuestro Señor Jesucristo en ese bebé que se va a encarnar él. Entonces, vuelvo a reiterar, la situación, al menos para mí, era dramática y viene la palabra
esperanzadora de parte de Dios para ellos. Por eso comienza el Espíritu a través de él diciendo: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel. Por favor, mucha gente se confunde, dice que todos los caminos llevan a Roma. Hay un solo Dios, y es el Dios de Israel, es el Dios de los judíos. No hay otro Dios, ni Alá, no hay otro Dios. Un solo Dios, es el Dios de los judíos. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios que obviamente todos sabemos cómo los creó a ellos, ¿no es cierto? Y luego todo lo que hace para alcanzar al mundo entero. Entonces, esa es la situación. Por eso dice: bendito el Señor y Dios de Israel, el único y verdadero Dios. Dice que ha visitado y redimido a su pueblo. Por favor, aquí vamos a detenernos un rato. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando, cuando hablamos de visita, como que va y viene. No, lo que está hablando aquí no significa que él ha estado ausente. ¿Ya? Pues claramente, primero hay que entender algo acerca de nuestro Dios. Ustedes se acordarán de Abraham, ¿no es cierto?, de su viaje equivocadamente a Egipto. Sube de Egipto con un regalo, ¿no es cierto?, con una mujer. Y esa mujer, a la cual su mujer, que era estéril, Dios le ha prometido un hijo, pero todos sabemos que fue un largo tiempo de espera. Esa mujer impaciente pensó que ella podía ayudar a Dios y le dijo a su esposo: acuéstate con mi sierva y ese hijo va a ser como mío. Todos sabemos la historia de Ismael. Fue una historia triste porque todo lo que hay. Entonces llega un momento donde Dios tiene que decirle a Abraham que deje ir a Ismael y a su madre. La primera vez ella huye, Dios la devuelve. La segunda vez ella tiene que irse porque Dios dice que tiene que irse. Y ella está en el desierto y está por morir. ¿Y se acuerdan lo que ella dice, no? Leámoslo, por favor. En Génesis 16:13. Porque a veces a nosotros se nos olvidan cosas, pensamos cosas, nos equivocamos con cosas. Y esta mujer dice una cosa que no es menor. El 16:13. Dice, leamos un poco la historia. Dice... Y el 6, y respondió Abraham a Sarai: aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo delante de mi señor, de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser cortada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y el nombre, él será un hombre fiero, su mano será contra todo, la mano de todos contra él. Y ahí sigue hablando. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Digamos, de alguna manera lo que está diciendo esta mujer, que Dios es el que lo ve todo. Cuando Lucas está usando la palabra visitar, está usando una palabra que lamentablemente a lo mejor no ha sido bien traducida para nosotros, pero está hablando de lo que hace el episcopo. ¿Sabe quién es el episcopo? El obispo. Entonces, lo que está diciendo aquí claramente, que este obispo o este supervisor, ¿no es cierto?, es el que ha venido y no es que le haya visitado. ¿Por qué? Porque todo lo que va a venir hacia adelante en el capítulo 2 particularmente de este libro, lo que va a acontecer con el censo que va a mandar a hacer un emperador romano, que pareciera que él es el que la lleva, todos sabemos que él no es el que la lleva. ¿Por qué? Porque él simplemente está haciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ese niño, Jesús, que va a nacer, ¿dónde tenía que nacer? En Belén. ¿Y ellos dónde vivían? Nazaret.
Entonces, de eso es lo que se trata esto aquí. Entonces, lo que está diciendo la Escritura es eso. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? La preocupación, podríamos llamarlo de esa manera, que Dios tiene. En Hebreos 4:13, el autor de los Hebreos dice algo interesante. Dice con respecto a nosotros o a Jesucristo, lo llama el obispo de nuestras almas. Y en Hebreos 4:13 dice claramente que nosotros estamos desnudos delante de Él. Entonces, reitero, no es que aquí Dios esté visitando a su pueblo, aún los 400 años de silencio que Él no habló, no significaba que Dios no tenía un plan y que Dios no estaba haciendo su plan. Dios estaba haciendo su plan claramente. Reitero, lo sabe todo. Al Nabucodonosor en Daniel 4:17, Dios le dice, o a Daniel le dice, que él va a tener que experimentar ciertas cosas hasta que él entienda que el que gobierna sobre este mundo, ¿quién es? Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad con respecto a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces en las situaciones que nos puede tocar vivir, pensamos de que Dios un poco está ausente, como que Dios no está. Dios siempre está. Solo que Él está haciendo su plan. Y no necesariamente su plan es nuestro plan. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Si yo le pregunto a muchos de ustedes, en algún momento algo le sucedió en su vida y usted podría haber querido que fuera diferente. Pero Dios dice que no. ¿Pero por qué? Porque Dios sabe lo que es mejor. Eso es lo que uno a veces no entiende. Es como, reitero, la idea que hay aquí es la idea que el apóstol Pablo le dice a los ancianos o los obispos cuando él los llama a Mileto y le dice, ustedes no me van a ver más, ahora yo los encomiendo, dice, para que ustedes vean. Es lo que le dijo Jesús a Pedro, apacentad mis ovejas. Dios nos está apacentando a nosotros. Dios está apacentando a Israel. Dios trae la solución a Israel. Solo que Israel no le va a querer creer y no le va a querer aceptar. Pero Dios trae la solución a ellos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque reitero, muchas veces a nosotros nos ocurre que las situaciones pareciera que nos sobrepasan. Un ejemplo que me gusta, ¿y por qué digo esto? Porque Dios siempre quiere dejar esto claro en la mente de su gente, de sus hijos. Isaías, capítulo 6, se murió un rey. Isaías pensó, se acabó todo. ¿Y Dios qué le mostró? Su gloria. Como le dijo en otras palabras, tranquilo, yo sigo reinando. Si eso es lo que se trata de esto. Tú y yo tenemos que seguir creyendo lo que hemos creído toda la vida en Romanos 8:28, que es lo que hemos dicho siempre, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. El miércoles, pasando por el libro de Filipenses, cuando nos decía que nos gocemos en el Señor, Jesús le dijo a ellos, en el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. Nosotros tenemos que, Pablo, yo ponía todos los textos, tristeza más tristeza, todo lo que a él le ocurrió. Nosotros nunca vamos a tener gozo. Aquí a lo mejor Dios nos va a permitir tener ciertas alegrías, ¿no es cierto? Pero son alegrías que pasan luego. Pero el gozo real, verdadero, está en el Señor. Yo le decía a alguien que me hablaba con él después de eso, lo que le había acontecido, y yo le decía, ¿sabes qué? A veces Dios permite que ocurran ciertas cosas en nuestra vida, porque cuando ocurren esas cosas en nuestra vida, no sé si tú te has dado cuenta que tu corazón se pone blandito. De repente te has puesto en situaciones difíciles y tu corazón se ablanda. Porque a veces eso es lo que quiere Dios, nuestro corazón blando. Nuestro corazón a veces se pone duro. Se pone duro. Y Él quiere un corazón blando. Por eso Pablo le dice a Timoteo una cosa muy sencilla. Sufre penalidades como buen soldado de Jesús. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Somos victoriosos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero la vida aquí va a ser difícil. Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, las esposas que tienen esposos no creyentes, que a veces son duros.
en los trabajos, tanta burla que hay, tantas cosas. Entonces, tenemos que entender eso. Quiero leerle un texto en Lucas también 12, por favor. Aquí un poco habla de lo que yo les decía, de la situación que ellos están viviendo, que van a escuchar esta palabra de Zacarías, que es tremenda. Dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de describirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Te pregunto, ¿sabes cuántos cabellos hay en tu cabeza? Él sí, él sabe. Me encanta cuando le dice a ellos, no temáis manada pequeña, porque a vosotros Dios le ha placido daros el reino. Esas son las cosas que hay que guardar en los corazones, son las cosas que hay que meditar y traerlas. ¿Para qué? Para que nos permitan vivir la vida que queremos vivir. Si la vida que queremos vivir no tiene que ver con este mundo, tiene que ver con el cielo, tiene que ver con el Señor. Yo les decía ayer que recomendaba una película que se llama American Underdog, que habla de un jugador de fútbol americano que fue como que venció todas las cosas, pero fue el único que no fue elegido en esas elecciones que habían. Él fue un desechado. Y una película cristiana. Y él termina al final diciendo a Dios, dándole gracias delante de todo el mundo. Entonces, Dios quiere que vivamos una vida, vuelvo a insistir, para con Él, y que entendamos que estamos en este mundo y que lamentablemente en este mundo muchas veces vamos a vivir situaciones muy malas y muy tristes, pero por favor no se olvide, Él no está ausente, Él hizo un compromiso. En el mismo libro de Isaías, cuando dice, cuando pasarás por las aguas, cuando pases por el fuego, ¿quién va a estar contigo? Él. Tú nunca vas a estar solo. Somos nosotros los que a veces pensamos que Él no está. Por eso es lo que estoy diciendo. No es que haya dicho, lo visité. Voy de visita y después me voy. No. Él siempre ha estado presente. Él ama a Israel. Por eso dice claramente que luego que la iglesia se vaya, Él va a ir a trabajar con Israel y los va a redimir. Israel va a estar con nosotros y van a entrar todo lo que sabemos para adelante. Entonces, tú y yo, no te olvides que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, a veces, vuelvo a reiterar, se nos olvidan ciertas cosas. Y aquí Lucas, está hablando por medio de esto, lo que él le han contado, y vuelvo a reiterar, de haber estado su piel erizada, ¿no es cierto?, de escuchar estas cosas, de saber toda y cada una de estas cosas. Y lo que sigue hablando aquí, porque dice, ha visitado, y dice algo interesante, y redimido a su pueblo Israel. Cuando él, Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Sabe lo que significa la palabra redimido? Significa rescatar, sacar de la esclavitud mediante un pago. Redimir, volver a recuperar. La mejor forma que podemos ver esto, para que entendamos el valor que nosotros tenemos, porque a veces nos olvida lo que nosotros valemos. Porque pensamos que lo que el mundo determina para nosotros es lo que valemos, lo que conducimos, dónde vivimos, cómo nos vestimos. Y eso es mentira. Nosotros no valemos eso. Y el ejemplo más notable de esto, para que entender lo que aquí le está diciendo Zacarías, o está profetizando, ¿no es cierto?, está en el libro de Génesis 22, no lo busquen, vamos a ver la historia. ¿La historia cuál es? Dios le ha prometido un hijo a Abraham.
Sabemos toda la historia, se demoró, llegó el hijo, le pusieron Isaac porque Sara se había reído. Llegó la edad adulta de ese joven, ya no era tan joven, y Dios le dice a Abraham, ven ahora, sube con tu hijo y sacrifícamelo. Piensa en la historia. Llegó arriba, ¿y qué preguntaba Isaac? ¿Y el cordero? ¿Se imagina? No le dijo, pero que si Abraham le hubiera dicho, el cordero eres tú. Pero no era el cordero, era un tipo del cordero. Pero Dios hizo algo, ¿qué dice? Porque Él le dijo, no te preocupes, Jehová Jireh. ¿Qué significa? Jehová proveerá. Y miró, ¿y a quién encontró? Un cordero. Pero hay algo interesante con esto, porque hay otro cordero. ¿Se acuerdan? Yo siempre lo digo, me encanta cuando Juan va con los discípulos y aparece Cristo y él dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero ese Cordero en un momento determinado, en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan lo que dijo, no? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué lo desamparó, no? Para ampararnos a nosotros. Porque Él estaba ahí en nuestro lugar. De eso se trata todo esto. Y tenemos que darle el valor y tenemos que volver a amar a este Cristo como debe ser amado. Porque nadie nos va a amar. Él nos amó estando en delitos y en pecado. Y nos sigue amando. Aun con todas nuestras rebeliones, con todas las cosas que a veces hay en nuestros corazones. Él nos sigue amando, nos sigue amando. Y dice que está ahí como un sumo sacerdote. Dice que ahí está para que encontremos en Él la solución a los problemas, cuando dice que está ahí para poder socorrernos en todo, porque Él sabe lo que es vivir, lo que es sufrir. Entonces, de eso se trata, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo Zacarías. Fue lleno del Espíritu Santo profetizando, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. Esto aún no ha ocurrido, aún no ha sido liberado de sus enemigos. Como nación ellos, pero nosotros como creyentes. Es lo que yo a veces le digo a las personas, cuando las personas cometen el error de pensar, no, ya no puedo más. Del momento en que tú dices, yo ya no puedo más, tú le abriste la puerta al diablo. Leíamos al apóstol Pablo, cuando él decía todo lo que sufrió, pero él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso se trata esto. Entonces, por favor, no te quites valor, no permitas que nadie te quite valor. Tú eres precioso. Somos sus hijos amados. Y aún no se ha de manifestar, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero seremos semejantes a Él. El día menos pensado, mis hermanos. Vivamos cada día como el último día y confiemos y creamos. Yo reitero, yo ya estoy viejo. Puedo mirar para atrás y sé que Dios es fiel. Sé que Dios es fiel. A pesar a veces de nuestras propias infidelidades. Entonces, lo peor que podemos hacer nosotros es abandonar el camino. Porque hay un solo camino. Hay tres. Pero hay uno solo que lleva al cielo. El segundo lleva al infierno. Y el tercero, ¿cuál es? El camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Eso es cuando la gente, no, yo creo esto. No. Acá hay una sola cosa, es lo que Dios dicta en su palabra. Así que Dios nos ayude, que Dios nos permita seguir disfrutando, teniendo esta comunión con Él, sabiendo que no solo nos visitó, no solo nos redimió, sino que a nuestro Cristo lo resucitó, lo ascendió a los cielos. No lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Romanos 8 dice, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? ¿Quién?
Murió, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. No hay, dice que, ¿de qué nos van a acusar? Romanos 5.1, Romanos 8.1. Entonces, estamos en un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha puesto ahí. No te olvides, tú estás en Cristo. Si esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Y hay que pedirle a Él que nos ayude, que con su Espíritu venga sobre nosotros y nos ayude a vivir cada día. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por lo que hay en ella para nosotros, Señor. Gracias, papá. Yo simplemente quiero darte la gracia y amarte, Dios, quiero amarte más todavía, Señor. Y te pido que nos ayudes a todos nosotros a amarte como tú mereces ser amado, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.